donde ubiquemos el vector C en este caso, nos dice que empecemos del centro. Nosotros, si queremos, no nos movemos nada en X, ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro. Y luego nos dice que nos movamos menos 4 en Y. Entonces, 1, 2, 3, 4. Este vector C lo vamos a dibujar con color rojo. Entonces, este vector va a empezar aquí en el 0 y va a terminar en 4, justo aquí. Y este va a ser el vector C. Haciendo énfasis de nuevo que este vector C bien podemos haberlo dibujado de acá. Empezamos aquí, nos movemos 0 en X, no nos movemos ni para acá ni para allá, pero nos movemos menos 4, o sea, en esta dirección. 1, 2, 3, 4. Este vector C es el mismo que este vector C. Y por último hay que ubicar el vector D. En el vector D, de nuevo comenzamos en el centro, cambiamos de color nuevamente y nos pide que nos movamos menos 3, o sea, en esta dirección, no en esta, sino en esta. Entonces contamos 1, 2 y 3 y nos dice que nos movamos menos 5. Esto no va a ser para arriba, sino hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí termina nuestro vector. Y lo podemos dibujar por aquí. Oh, una disculpa. Entonces aquí va a terminar nuestro vector. En este caso, pues sí se nos pidió que nos moviéramos menos 3 hacia acá y menos 5 hacia acá. Y lo empezamos desde el centro. Entonces, dibujando rápidamente, más o menos así. Y ahí, así quedaría nuestro vector D. Que de nuevo, haciendo énfasis, bien pudimos haber empezado este vector aquí y haciéndole caso a los componentes, dice que nos movamos menos 3, o sea, no para acá, sino en dirección izquierda. 1, 2, 3 y luego menos 5, que sería hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Dibujando el vector. Aproximadamente, no tiene que ser muy exacto. Ustedes si tienen regla en casa, pues adelante. Pero así quedaría el vector D. Y sería exactamente el mismo vector que antes. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud, que sería D, dirección, con el mismo ángulo de inclinación con respecto al eje X, y el mismo sentido. O sea, sé que los dos van hacia el y el mismo sentido, o sea, sé que los dos van hacia el sur-oeste. Ok, continuando. Otra forma de representarlo anteriormente era por componentes, y les dije que tuvieran cuidado, que estos no son puntos. O sea, sé que en este caso pues sí terminaron en donde deben. O sea, por ejemplo aquí es menos 3, menos 5. Y es donde termina este. Y eso es porque los empezamos desde el origen. Pero pues como les dije, ya podíamos haberlo hecho en otros lados. Entonces no se tienen que tomar como puntos como tal. En este caso sí se pueden graficar como puntos. ¿Por qué? Porque estos ya no son vectores. Eso se nota porque encima de esta A no tenemos la representación vectorial. Simplemente es un punto que está localizado en 3,5. Entonces, haciendo este ejemplo,
queremos encontrar el vector AB. Entonces hay que localizar para empezar en el plano cartesiano estos puntos. Haciendo un dibujo plano rápido. Y vamos a ubicar el punto A para empezar. Nos dice que está en 3,5. Entonces son 3 a la derecha. 1, 2, 3. 5 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y por acá sería 5. Okay. Por acá sería el 5. Entonces este es el punto A. Y luego nos pide que localicemos el punto B. Y está en menos 1 hacia acá. Y en 2 positivo. 1, 2. Entonces aquí está esto. Entonces estos son dos puntos que viven en el plano. Y no se nos pide encontrar el vector AB. Nótese que es el vector AB, o sea, hace que el A va a indicar el inicio y el B el final. Entonces el B es donde debe de estar nuestra flecha. Entonces haciendo el dibujo, algo así. Y hay que indicar que es un vector con una flecha. Entonces este de aquí se va a conocer como el vector AB. El vector AB no va a ser lo mismo que el vector BA, porque en este caso lo que estaríamos haciendo es darle otro sentido. En lugar de que va a empezar en B y terminaría en A, haciéndole un vector completamente diferente, porque pues ya no tienen el mismo sentido. Quizá tengan la misma magnitud y la misma dirección, el mismo ángulo de inclinación, pero no van a tener el mismo sentido, haciéndolo vectores diferentes. Entonces ya con esto nosotros, graficando por puntos, podemos encontrar cómo graficar por componentes como lo habíamos hecho anteriormente. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos ubicamos, por ejemplo, aquí en el punto A y contamos hacia abajo cuánto tardamos en llegar. Entonces sería menos 1, menos 2 y menos 3. Son menos 3 lo que tenemos que viajar en Y. Y luego indicamos desde aquí en qué dirección tenemos que movernos para llegar a B. Y sería en menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces ya podemos nosotros representar el vector AB como los componentes menos 4, menos 3, para poder tener este sentido y tener el mismo vector. Verifiquémoslo. Ubiquémonos en el centro como anteriormente lo hemos hecho. Y nos dice que nos movamos menos 4 en X, 1, 2, 3, 4 y menos 3 en Y, 1, 2, 3, aquí. Este sería nuestro vector y sería exactamente el mismo vector que arriba. Verificado. Disculpa. Este sería nuestro vector A, B. Con la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. Entonces, de esta forma pasamos de graficar por puntos a graficar por coordenadas. Entonces hay que hacer unos ejercicios para que nos quede. Entonces dibujamos un plano aproximadamente así, y con otro color dibujamos los vectores. Entonces nos dice que ubiquemos los vectores A y los vectores B. Y como siempre, pues lo más sencillo es empezar del centro para no batallar. Entonces nos dice que nos movamos menos 4 en X,
y 4 en Y. 1, 2, 3, 4 y menos 4 y 4 positivo en Y. Disculpa. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí sería donde terminaría nuestro vector. Es donde va a estar nuestra flechita. Dibujamos el vector desde el centro hasta la flecha. No ha quedado derecho. Bueno, aquí terminaría el vector. Y este pues sería el vector A. Recordando que esto está en forma por componentes, entonces podemos mover este vector a alguna otra parte del plano y no importaría, sería el mismo vector. Siempre y cuando pues tengamos cuidado con movernos correctamente. Luego nos pide que ubiquemos el vector B. El vector B son 5 en X positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 3 en el eje Y. 1, 2, 3. Y este vector iría en esta dirección. Algo así. Y este sería el vector B. Excelente. Logramos ubicar los vectores en el plano cartesiano. Recordando que estos están en forma por componentes, entonces bien podemos haber dibujado este mismo vector en cualquier otra parte del plano. Rápidamente, aquí podemos identificar que no estamos hablando de vectores porque no tienen el símbolo de vector encima. Son puntos y hay que ubicar esos puntos en el plano cartesiano para empezar. Entonces hay que ubicar el punto M para empezar. Nos dice que son 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Entonces aquí está el punto M. Luego el punto N va a ser menos 3 hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. 1, 2, 3 y 3 positivo en Y. 1, 2, 3. Aquí está otro punto. Y luego tenemos P. Dice 1 a la derecha, 1 y 4 en dirección negativa, entonces hacia abajo. Sería aquí. Este es el punto P y este es el punto N. Ya ubicados estos puntos, necesito que me digan qué vector, que me indiquen el vector MN y el vector PN. Para empezar, el vector MN pues va a ser el vector que empieza en M y termina en N. Entonces va a ser un vector que va de aquí a ahí. Hay que dibujarlo un poco mejor. Termina ahí. Y como lo habíamos dicho antes, importante denotar una flechita para decir en dónde termina. Entonces este vector, este es el vector MN. ¿Por qué? Porque empieza en M y termina en N. Y luego nos piden que encontremos el vector PN. Entonces este vector va a empezar de otro color en este punto P y va a terminar en N. Entonces se indican así. Y dibujamos de nuevo la puntita para indicar en dónde termina. Entonces empezó en P y terminó en N. Y este sería el vector PN. Y pues ya por último, pues si quieren ubicar el vector MP, pues sería empezar en el punto M y terminar en P. Algo así. Recordando poner la flechita para indicar que ahí termina. Y este sería el vector MN.